Hola a todos, gracias por estar acá esta mañana. Si están viéndolo en vivo, mi nombre es Jeremy Weiss. Soy un profesor de biología en la Universidad de Linfield y también soy investigador financiado por Oregon Wine Board. Y voy a hablar un poco de las investigaciones que hemos estado haciendo ahí en terroir y microbiomas. Quiero empezar haciendo algunos reconocimientos rápidamente. Este es un... Bueno, yo estoy a cargo de ese proyecto, pero este proyecto no podría suceder sin la ayuda de muchos de los estudiantes de la Universidad de Linfield. Entonces, sus nombres están acá en la pantalla, algunas fotos para que vean. Y un gran agradecimiento a todos los dueños y gerentes de los viñedos que nos permitieron entrar a sus propiedades y colectar algunas uvas y poder tomarlas como ejemplares. Entonces apreciamos eso, su tiempo y su esfuerzo que nos proveyeron. Muy bien. Oh, y me olvidaba, por supuesto, también, como dije, esto ha sido financiado por el Oregon Wine Board, también por la Universidad de Linfield. Entonces, quisiera iniciar desde ya. Yo di una conferencia en el simposio hace algunos años sobre esto mismo, entonces no voy a hablar tanto sobre eso, sino que nada más es un pequeño recordatorio de que ha habido ya varios estudios que analizan los microbiomas, todos los hongos, bacterias y cosas así que vemos en los viñedos, y el único gran estudio que se ha hecho, o el más concluyente, muestra que la geografía tiene una influencia en el microbioma del viñedo. Entonces, me di cuenta de que es una cifra muy confusa, pero realmente es lo que tenemos que notar a partir de las muestras de la costa central de California versus Napa y Sonoma, y los microbios que estaban presentes en el viñedo son muy distintos dependiendo de la ubicación en la que se encuentren. Entonces, eso sentó las bases de todo el trabajo que hemos estado haciendo, pero no puede ser solo geografía, ¿verdad? El terroir no es solo geografía, sino que hay muchas cosas más. Entonces la gran pregunta que nos hemos hecho es, ¿las prácticas de avicultura hacen, o que los gerentes hacen, tienen influencia en el microbioma del viñedo? Y si es más o menos que en la geografía. Entonces, un recordatorio rápido. Para los propósitos de esta presentación, estamos definiendo viñedos biodinámicos como aquellos que tienen demostradas diferentes calificaciones, y estamos calificando todo ampliamente, como los demás mencionaron, que muchos de los viñedos que probamos en nuestra aula realmente vienen certificados. Entonces salimos a los viñedos y recolectamos algunos racimos, y lo que hemos estado haciendo es que por cada racimo lo hacemos por cada fila, y luego hasta dos filas de 5 grupos por bloque, y eso constituye nuestra muestra de un viñedo y los pámpanos. Así que salimos y hicimos esto por unas semanas, luego trajimos las uvas a Linfield y sacamos 4 bayas de un pámpano, y los paseamos uniformemente y trituramos esas bayas y las enviamos, el ADN las enviamos a una instalación en Oregon para recuperar esos datos, extrajimos esos datos. Entonces son bastantes, porque de este proyecto tengo alrededor de 20 gigabytes de información y alrededor de 100 muestras de alrededor de 1500 especies. Luego tomamos esta información y les voy a mostrar acá en un momento lo que encontramos. Pero estamos utilizando ABAS para nuestras bases de datos, entonces específicamente en los valles de acá y de los viñedos, y utilizamos 5 ABA desde 2017 a 2018 en uvas. Entonces ejemplamos en Jeremy Corley, McBimble, ADA Don the Hills y Emil Hills. Y solo para mostrarles rápidamente, de cada uno de estos ABAs sacamos el diámetro biodinámico certificado de cada viñedo. Tratar de adecuar las cosas geográficamente más cercanas las unas a las otras para que fueran similares. Y estas son acá cada una con sus abreviaciones. Si están familiarizados con estas áreas, está bien. Y si no, está bien. Pero si tienen mucha curiosidad, entonces podemos compartir eso con ustedes después. Muy bien, entonces cuando hacíamos esto, cuando hicimos esto obtuvimos
información sobre la comunidad de microorganismos y los separamos dentro de datos de bacterias, datos de hongos, que son principalmente levadura. Y lo que están viendo ahora son datos o información que he compartido anteriormente, entonces lo volví a poner acá, pero nada más para recordarles lo que habíamos encontrado anteriormente. Pero también como un pequeño recordatorio para ver que tomamos todas esta información, lo tomamos en términos de abundancia, diversidad, microbios y cada uno en los ejemplares que teníamos. E hicimos un análisis estadístico de el espacio bidimensional y cada uno que representa una muestra. Y luego uní todos estos ejemplares y el círculo acá exterior son datos bacterianos de los viñedos convencionales y la información acá adentro es de los viñedos biodinámicos. Se pueden ver acá que se juntan acá, pero hay partes diferentes, son significativamente diferentes. Aquí sí que tomamos la misma información de los convencionales, la pasamos por su ABA. Entonces, no estamos viendo acá muchas diferencias en información bacteriana entre las ABAs. Si tomamos la misma información y lo hacemos por cosecha, ahora los ejemplares del 2018 son significativamente diferentes de los del 2017. Podemos ver acá estos polígonos que no se sobreponen el uno con el otro. Entonces el mayor factor en determinar comunidades de bacterias en las uvas no tiene que ver tanto que ver con la geografía, sino que con la cosecha. Y ahora, la información de hongos. Esto es algo completamente nuevo que no he presentado todavía. Y lo que nos dimos cuenta es que no habían diferencias significativas acá, si vemos acá en los viñedos biodinámicos de los convencionales, en las comunidades en las que hay variación, en las comunidades hay mucha más variación dentro de un ejemplar que dentro de estos ejemplares. Entonces, lo que está presente acá en los cosechos no cambia dependiendo de si son biodinámicos o no. Si tomamos esa misma información y la analizamos a través de ABA, ahora vamos a notar diferencias significativas. Entonces acá en el ABA de McMinnville podemos ver que es significativamente diferente que el de Carlon. Curiosamente acá en las colinas de Dundee y Alma se sobreponen uno con el otro y eso es interesante, ¿verdad? Pero porque esos geográficamente no están juntos, pero vemos acá datos similares. Muy bien, entonces, ¿qué? Tenemos acá la información y con gusto puedo yo seguir hablando de esto en cualquier momento, pero ¿qué significa? ¿Cuál es la mayor ventaja o lo que yo quisiera que se quedaran de esto? Es que los microbiomas de las uvas de vino son muy variables, tanto en el espacio como en tiempo, mientras que, aunque cada variación es impulsada por la geografía y por la cosecha, la práctica agrícola juega un papel clave en ella. ¿Correcto? No es abrumador tampoco, pero depende de si estamos hablando de bacterias o de hongos, pero sí importa lo que hacemos, lo que sucede en nuestros viñedos, porque eso logra tener una influencia en qué bacterias y en qué levadura se puede encontrar. Entonces, el impacto que tiene esto en el vino que obtenemos es muy influenciado por las cosas que el dueño del viñedo puede encontrar. Tanto la geografía, la cosecha, problemas climáticos, pero es definitivamente influenciado por cosas que nosotros sí podemos controlar. Entonces, si son cosas que queremos cambiar, entonces las podemos cambiar. Prácticas agrícolas, diferentes prácticas en nuestras bodegas. Entonces, como dije antes, estas informaciones de 2017 y 2018. Y en el 2019, la doctora Kristen Maguire de la Universidad de Oregon y yo, juntamente conmigo, colaboramos en 12 viñedos de todo el estado. No solamente en el Valle Willamette, sino que también en el sur de Oregon y también en el desfiladero. Y trabajamos en buscar una relación en esas diferencias. Desafortunadamente el trabajo se retrasó por la pandemia, entonces todavía estamos tratando de procesar información del 2019 y espero poder compartirlo con ustedes pronto.
Esto fue una presentación bastante rápida de la información que tengo. De nuevo les digo, estoy muy feliz de responder sus preguntas que hayan dejado en el chat y pueden también ponerse en contacto conmigo y simplemente hablar o discutir de esto. Pero quería que tuvieran un poco más de la información de lo que hemos estado hablando sobre terroir y los microbiomas. Hola, mi nombre es Chris Cotton y soy un profesor asistente en la Universidad Estatal de Oregon y he estado trabajando con Brettanomyces y se ha creído hablado de si existen en el viñedo, y vamos a hablar de algo de investigaciones que hemos estado haciendo para tratar de ver si este es el caso. Entonces solo un poco de contexto para asegurarnos de que estemos en la misma página cuando estamos hablando sobre Brettanomyces y estos aparecen cuando vemos acá los aromas, sabores como Brandyard, medicinal, Barnyard. Algunos consumidores lo ven negativamente, pero la evidencia sugiere que hay consumidores que no saben nada sobre esto. Estos sabores responden de forma negativa porque al final de cuentas nos detraen de lo que estamos buscando, que es el sabor a fruta, el vino tinto. Entonces la causa de, de esto que sucede, que la Brettanomyces cuando aparece es un metabolismo natural de la uva porque causa los fenoles que son los responsables de esos aromas. Es importante notar que estas cosechas y esto ocurre en todas partes en donde se ha cultivado vino. Entonces es bastante seguro decir que es así. Entonces este proyecto realmente, o la premisa principal de este proyecto es lograr encontrar las Brettanomyces y tratar de trabajar, ver dónde las podemos encontrar en las bodegas. Entonces por mucho tiempo las personas que han estudiado las Brettanomyces en las bodegas, y ya han habido algunos cuantos ejemplos de literatura que investigadores han encontrado o identificado Brettanomyces en los viñedos, y lógicamente si las Brettanomyces se encuentran en todo el mundo, en el vino y en las regiones de vinos, la conexión lógica que estos lugares tienen por supuesto son los viñedos, también con los barriles y las cosas que se utilizan en el área, pero sin embargo el enfoque de este proyecto es si podemos encontrar las Brettanomyces en el viñedo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Además de saberlo, va a ser útil, quizá no a un nivel de expertos, pero saber lo que los Brettanomyces nos afectan y que puede cambiar en el procesar ciertas decisiones, pero si podemos poder analizar esto, decir que cierto viñedo tiene una alta carga de Brettanomyces en un año típico o con ciertas prácticas de viticultura, sería útil saberlo para que no vamos a ir a procesar ese fruto en el que hay más alto riesgo, o si podemos asociarlo que prevalecen las Brettanomyces en cierto viñedo con ciertas prácticas que se podemos tratar de minimizar la carga que viene de esa bodega. Entonces, si es tan fácil de hacer, porque tan pocas personas lo han reportado en los viñedos o en investigaciones. Es laborioso porque un proceso de pasar las uvas y aislarlas de la levadura de cualquier tipo. Y pero eso es como hacemos y como las personas lo han hecho, que se basa a final de cuentas en, en el viñedo, hacer que no tengamos como ninguna contaminación, sino que pasamos por un lavado de las uvas y esencialmente lo que hacemos es lavar la levadura y quitársela de las uvas en los viñedos para que luego tratemos de encontrar la Brettanomyces y resuspendemos el lavado de las uvas de formas en las que fomentan el crecimiento de las Brettanomyces. No es completamente selectivo y es muy difícil bloquear el crecimiento de la levadura, pero la idea es tratar de fomentar el crecimiento del potasio más que otros. Entonces, la forma en la que usamos es algo llamado BM, que es algo que se ha utilizado por bastante tiempo. Y desde ese punto de vista, la tecnología y las técnicas han avanzado de forma concreta en términos de identificar las Brettanomyces. Entonces creo que en general acá es procesar en general y Kevin Pelanchik que hizo este trabajo, que identificó ciertos ejemplares únicos de 3 viñedos. Entonces, además de tratar de que, bueno, este es un estudio
piloto que tratamos de aislar. Estamos interesados en que tan bien este proceso funciona y cómo vamos a trabajar con esto y tratar de diseñar mejores prácticas. Y ahora voy a tener acá algunas diapositivas acaso con información, y del lado izquierdo está la información y del lado derecho los resultados clave. Entonces, si no quieren ver la información, solo vean los resultados. Pero lo principal de ver acá es que aislamos los resultados de un solo viñedo, porque dos de los viñedos en los que estábamos trabajando el primer año hicimos esto. Y todos los ejemplares estaban altamente contaminados por el moho y no pudimos recuperar nada de levadura. Las Brettanomyces están acá mostradas en rojo. Entonces pueden ver que sí aislamos algunas Brettanomyces, solamente en uno de esos y no en el otro. Y luego aislamos varias otras especies. Lo interesante acá es que el 96% de estas, o de lo que consideraríamos especies de vinos rojos que tienen levadura de no Saccharomyces, entonces los aislamos de lo que típicamente aislaríamos si solamente fuéramos y plantáramos un montón de uvas. Entonces, sabemos que podemos aislar Brettanomyces, pero hay muchas otras cosas que vienen acá juntamente con estos compuestos. Y esto nos da mucho problema porque nos explica por qué. Esencialmente los resultados en todas las investigaciones que se han hecho en una microbiología, en nuestro estudio, realmente es solamente el cuarto que reporta éxito en aislar las Brettanomyces. Esta es una de las razones por qué. Porque debido al uso de los non-Saccharomyces en la izquierda, la línea roja, los vinos rojos nos muestran acá el típico aislación de la Brettanomyces que estamos recuperando y estamos utilizando los controles. Entonces, en el lado izquierdo de la gráfica podemos ver acá el uso de las células que se dividen rápidamente en la población, que va aumentando. Y muchas de las otras especies fueron capaces, se lograron dividir a un ritmo más rápido. Del lado derecho tenemos algo llamado retraso del crecimiento, que es realmente una medida de cuánto tiempo tarda en ser capaz de producirse. Y en este caso lo que vemos es que muchos de la levadura que está en el color azul más oscuro tiene un retraso de crecimiento más corto de la Brettanomyces. Entonces lo que esto nos muestra acá es que es más posible que recuperemos algo más que las Brettanomyces. Entonces tomamos este paso y luego elegimos dos especies representativas que aislamos de los viñedos: Nakazawa Echewarria y Kazakhstania aerobia, que no es algo tan común no son levaduras comunes en viñedos. Si queríamos averiguarse, ponerlos directamente en el mismo, ¿qué ganaría en última instancia? Y nos explicaría esto cómo fuimos capaces de tener éxito probablemente. Entonces acá, si ven acá la información en el lado izquierdo, la barra individual representa un solo tubo donde pusimos la mezcla en una cantidad igual de ambas especies, las Brettanomyces junto con Kazakhstania, que es el aqua contra el púrpura, y las Brettanomyces contra Nakazawa, que es amarillo contra púrpura. Entonces lo que estamos buscando acá es si esto funcionaba. Entonces el púrpura se convertiría en el dominante, sería más probable que las Brettanomyces. Entonces avanzamos rápidamente para ver el resultado más importante, que es cuando hicimos esto por 14 días y las Brettanomyces fue capaz de competir contra Kazakhstania y no le fue tan bien contra Nakazawa. Eso significa que si tuviéramos bastantes uvas que tuvieran Brettanomyces y Nakazawa de la misma cantidad con las mismas poblaciones, entonces sería más probable que aislemos Nakazawa. Del otro lado, si vemos acá, si tuviéramos Kazakhstania con bastantes uvas, sería más probable aislar las Brettanomyces. Entonces así aprendimos un poco más acerca de cómo funciona esto y cómo podría ser potencialmente más exitoso, o al menos averiguar qué especies sí tienen éxito o que tienen más posibilidades de estar en medio de la población de estos ejemplares. Así que en conclusión, es posible alcanzar las Brettanomyces, pero estos resultados deben hacerse en aislamiento de otras especies, lo cual que se involucran a sí mismo y puede ser interesante, pero nuestro enfoque es las Brettanomyces y es así. Entonces es importante darse cuenta que es difícil aislar las Brettanomyces. Sin embargo, nuestro estudio piloto muestra que el viñedo podría estar en un punto de origen
importante, lo cual no sabemos qué tanto se esparciría las Brettanomyces en el viñedo hasta este punto y cómo las poblaciones que están en el viñedo podrían encontrar su camino y con tanta frecuencia lo podrían hacer dentro de la bodega. Entonces, para terminar, le agradezco mi laboratorio y una foto muy 2020 ahí. Kevin Pillao, que es el estudiante de máster que estudió aquí, James Osborne en COPI y el Oregon Wine Board por financiar este estudio. Y por supuesto a todas las personas que colaboraron. Muchas gracias. Hola, mi nombre es James Osborne. Yo soy un profesor asistente en la Universidad Estatal de Oregon y también un especialista en enología, y también vamos a hablar sobre un proyecto que hemos estado trabajando por los últimos años, viendo a la fermentación maloláctica y cómo puede ser utilizada como una herramienta para minimizar el reto de la propagación de Brettanomyces. Entonces, primero vamos a hablar de la investigación. Sabemos que las Brettanomyces son particularmente problemáticas. Es una verdadera problemática porque se da en diferentes regiones del mundo. Y sabemos que hay métodos limitados para controlarlo. Sabemos que dos pueden ser utilizados si hay diferencias en la tolerancia en el pH y el etanol puede ser muy difícil de controlar en las bodegas, entonces tratamos de buscar diferentes métodos o métodos adicionales que quizá ayuden. Las Brettanomyces pueden ocurrir en diferentes momentos de la producción de vino durante la producción, entonces durante o en la fermentación maloláctica es un riesgo particular que podemos ver acá que es susceptible a las Brettanomyces, y esto es porque si queremos hacer una fermentación maloláctica, hay que esperar hasta que ese proceso haya terminado para agregar otras cosas para estabilizar las Brettanomyces. Entonces, hasta este punto, el vino no está protegido por el CO2. El vino es generalmente mantenido en condiciones que pueden conducir la fermentación maloláctica, por eso esos nutrientes. Eso también hace que cree riesgo de que haya desperdicio de Brettanomyces. Entonces, si queremos mantener a cierta temperatura, pero que también sea susceptible. Esta es la razón por la que la fermentación maloláctica se recomienda para que podamos tener SO2 en el vino rápidamente, porque no necesariamente queremos esperar hasta que termine la fermentación porque hay riesgo de que suceda. Hay una investigación nueva en este campo que es beneficiosa en cuanto a la fermentación maloláctica. También hay estudios y trabajo previo en nuestro laboratorio que sugiere que la fermentación maloláctica suprime el crecimiento de las Brettanomyces. Entonces, ¿cuáles son las metas de este proyecto? Queremos explorar ya sea que la fermentación maloláctica provee producción diferente en contra de las Brettanomyces. Es un proceso que es muy común al hacer vino y se puede utilizar la fermentación maloláctica en diferentes capas o momentos para que sea minimizar el riesgo de las Brettanomyces y el desperdicio que crean. Entonces, las principales diferencias acá que hay quizá usamos diferentes números de Proxylensis para tener diferentes cepas de Brettanomyces y utilizamos una cepa de Inococcus acá. Y hay diferencias en las cepas de Brettanomyces que podemos ver acá en el cielo. Si hubiera una inhibición, estaríamos interesados en cuál es el mecanismo inhibitorio y cuál podría ser. Si el Inococcus estuviera inhibiendo alguno de estos, quizá nos ayudaría a entender y la forma en que manejamos la fermentación maloláctica durante la creación del vino. Y finalmente queremos considerar otros factores que pueden alterar el efecto del vino, como el etanol, el pH y los diferentes parámetros que pueden causar diferencias para que crezcan microbios, y queríamos ver la fermentación maloláctica también, si hay alguna de las cosas que pudiera afectar. Entonces, bueno, primero, cuando probamos cepas de Inococcus, nos dimos cuenta que el crecimiento de las Brettanomyces, la esencial, la USD 2049, eso se condujo de esta forma. Pusimos el vino en la fermentación maloláctica y el mismo vino lo pusimos en una porción que no se puso, sino que estaba bajo control. Y al final
nos quedamos únicamente con las Brettanomyces. Entonces en una pantalla que tenemos diferentes gráficas que demuestran la inhibición de Brettanomyces. Entonces acá tenemos el vino bajo control, que es esta línea de acá. Y esto es el crecimiento de la Brett, que podemos ver acá bajo la fermentación maloláctica. Entonces vemos un crecimiento bastante fuerte de 10 a 6. Entonces podemos ver el desperdicio de vino que podría haber en este caso. Acá en esta línea, si hubiera subido algún cambio en la fermentación maloláctica y luego lo involucramos con diferentes y podemos ver acá una diferencia dramática en el crecimiento y si vemos la disminución en la población y luego el resto del estudio acá, 50 días de incubación, no vimos más crecimiento de Brettanomyces, así que hay una clara inhibición de las Brettanomyces. Hubo algunas diferencias menores entre algunas de las cepas, así que algunas de las cepas de Oenococcus vimos acá que hubo inhibición muy fuerte, como esta. Otras cepas se parecen más a este gráfico de la derecha, donde todavía teníamos esta inhibición inicialmente, pero luego hubo algún crecimiento que se fue lentamente con el tiempo. Entonces, esto nos muestra que ocurrió inhibición y que fue bastante, y que todas las cepas que intentamos hubo cierta inhibición en cierta manera. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué está causando esta inhibición? Entonces, diseñamos un experimento para hacer esto. Ese experimento en particular fue el usar una diálisis de membrana para separar 10 milímetros de las células de Oenococcus, y la razón por la que hicimos esto es que si el Oenococcus estaba inhibiendo las Brettanomyces, potencialmente podría estar haciéndolo de tres maneras. Uno sería que el Inococcus podría estar consumiendo ciertos nutrientes del vino y los Brettanomyces al entrar al vino no tienen esos nutrientes y es incapaz de crecer. Entonces el segundo escenario sería que el Inococcus hubiera producido un diferente compuesto, que ese compuesto inhibidor estuviera en el vino y luego ya no deja que se relacione con las Brettanomyces. Y el tercer potencial mecanismo que está sucediendo acá es que las células que están ahí dentro del ambiente y la presencia de los mismos inhibieron el crecimiento de los Brettanomyces, que es lo que llamamos contacto de célula a célula. Este experimento en particular nos permitió ver qué mecanismos podrían estar sucediendo acá. Al lado izquierdo tenemos una situación en la que tenemos este recipiente con vino Pinot Noir y tenemos otro recipiente que tiene una membrana de diálisis y no tiene movimientos restringidos compuestos por pequeños anticuerpos que podrían estar produciéndose. Sin embargo, los poros de la membrana de diálisis son lo suficientemente pequeños como para que ningún de estos suceda. Entonces, básicamente podría pasar en los dos organismos. Así que tenemos un ejemplo que tenemos Burbot y Oenococcus en el mismo sistema. Entonces estarían físicamente en contacto y luego del lado derecho tenemos el Oenococcus en la cámara y el Brettanomyces está en las cámaras exteriores. Y de esta manera estamos separando físicamente los dos microorganismos, pero cualquier otro nutriente del Oenococcus sería el mismo que estaría en el vino, tanto en la cámara interior como exterior. Y cualquier compuesto inhibitorio estaría también dentro de la cámara interior como exterior. Entonces, ¿qué vimos acá con estos resultados? Bueno, primero, las dos Brettanomyces en el viento porque hemos visto el crecimiento. Cuando pusemos tanto el Enococcus y la Brettanomyces juntos en la misma línea, podemos ver lo que habíamos visto anteriormente, que había inhibición. Y si agregamos lo que habíamos visto anteriormente en la fermentación. Pero ¿qué pasará si físicamente separáramos estos? Ahí es donde vimos la diferencia, en que si físicamente separábamos las células, de repente teníamos más Brettanomyces. Entonces eso nos dijo que la producción, que no era un compuesto inhibitorio, porque esos compuestos pasarían fácilmente a través del sistema. Y no podríamos ver el mismo tipo de inhibición en este sistema. Entonces, de este estudio llegamos a la conclusión de que la inhibición que habíamos visto anteriormente se debió al contenido de la célula. ¿Y qué pasa con las diferencias en las grandes cepas? Bueno, vimos anteriormente con una cepa que teníamos inhibición, UCD 2049, aquí hay un ejemplo de nuevo, pero cuando tenemos todas las cepas de Brettanomyces, vimos que la inhibición no era tan grande como lo que vimos con las otras cepas. De hecho, aquí hay un ejemplo de la
cepa de 2049 y no vimos inhibición de fermentación melalónica. Y vemos algunas diferencias, pero la siguiente fue averiguar, la siguiente parte del experimento es de averiguar cuál podría ser esa diferencia. Una ayuda fue ver la tolerancia que había acá entre estas, las diferencias que vimos con las diferentes cepas de Brett por imitación. Y entonces hicimos un experimento en que teníamos menor o mayor porcentaje de etanol en los vinos. Y utilizamos esas mismas cepas que habíamos creado para ver qué pasaba. Y de hecho esto lo que encontramos fue que las cepas que eran más tolerantes por inhibición de dinococos y las otras que eran más tolerantes, como la 2049, eran menos susceptibles a la inhibición por dinococos. Entonces vimos que sucedía esto, que la tolerancia al etanol y la fermentación. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Bueno, nos gustaría explorar aún más con esta interacción con la inhibición gracias a la fermentación maloláctica. Y este es otro parámetro del pH del vino que sabemos que puede afectar el crecimiento del vino. Y finalmente, el momento de fricción que es escrito durante la fermentación de las moléculas. Podemos hacer la fermentación maloláctica del vino y al final podríamos inocular. Pero ¿seguiríamos viendo esta inhibición si ocurriera algo desde el principio o a medios? Entonces en la práctica quizá pueda hacer como si tuviéramos un barril, tuviéramos vino fresco ahí, inocularlo a la fermentación, donde podríamos suprimir el riesgo de los Brettanomyces. Entonces, para este trabajo me gustaría agradecer primero al Oregon Wine Board por financiarlo, Adam LeBrun, a varias personas que trabajaron en este proyecto, a varios estudiantes, Adam LeBrun, Audrey Dubois, que es asistente en mi facultad, y también mi colaborador Michael Chen, que llevó a cabo el análisis de final, que desafortunadamente no tuvimos tiempo para hablar de ello hoy, pero vamos a hablar un poco más de producción más adelante. Gracias.